Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ocho y media. Ya estamos con Felipe Rivadeneira, el presidente de FedExport. Felipe, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hacía eh, un recuento de este superávit que se ha producido en el sector comercial ecuatoriano en el tema de exportaciones. 6.678 millones de dólares, superávit comercial récord. ¿Por qué se da este récord? Buen día. Buenos días, Milton. Qué gusto poder saludar. Un abrazo a la distancia y a todos quienes nos están escuchando. A ver, sí, creo que son excelentes noticias, ¿no? Primero hay que, creo que destacar un poco lo que se ha conseguido. Esto es fruto de este gran trabajo, de esta política de Estado que se ha venido desarrollando en los últimos, te diría, 8 años, que no es fácil, no es fácil en un país como el Ecuador. Tú sabes, bueno, tú que estás en el día a día de los temas, sabes lo difícil que es construir algo en lo cual los ecuatorianos nos pongamos en consenso. Y esto ha sido la apertura comercial, ¿no? Es decir, hemos ido generando un gran volumen de posibilidades, para ponerlo de una forma, en cuanto a los acuerdos comerciales que se han suscrito como país, desde la firma con Europa, pasando luego por la firma con los países del EFTA, que son los que no están dentro de la Unión Europea, ¿no? Suiza, Noruega, Liechtenstein, Finlandia, luego pasando por la suscripción del acuerdo con Reino Unido, luego con la profundización del acuerdo con Chile, luego con la firma del acuerdo comercial con China, luego de la firma del acuerdo comercial con Costa Rica. Es decir, el Ecuador ha ido ganando competitividad y se ha ido igualando a la competitividad que los vecinos gozan, Milton, lamentablemente no los últimos 8 años, sino ellos gozan de esta estabilidad, de esta competitividad los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Es decir, el Ecuador actualmente, con estos acuerdos que te acabo de enumerar así a breves rasgos, tiene protegidos 6.5 de cada 10 dólares que exporta al extranjero. Mientras que nuestros competidores, como te decía, gozan de esta competitividad en los últimos 20 años y ellos tienen protegidos 9 de cada 10 dólares que exportan, es decir, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica y algunos países de Centroamérica han tenido esta suerte de que sus gobiernos trazaron una línea de apertura hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, las capacidades y las potencialidades que tiene el Ecuador han hecho que en estos últimos 8 años, una vez que el gobierno nos ha dado las herramientas, que insisto, todavía falta igualarnos, ¿no? ¿No? Todavía hay ese spread, todavía hay ese hueco de los 6.5 a los 9 dólares que gozan nuestros competidores, nos ha permitido ir generando este volumen exportable, esta oferta exportable de una forma impresionante. Fíjate tú, este año hemos cerrado el 2024 con un incremento en las divisas para el país de más de 3.000 millones de dólares. Es decir, esto no es menor, ¿no? Y se producen por varios factores, pero sobre todo por este sostenimiento eh, de nuestra oferta exportable. Desde la pandemia demostramos que somos un país capaz de alimentar al mundo, ¿no es cierto?, con una oferta que va creciendo a medida que la demanda crece. Y esto creo yo es algo que hay que cuidarlo como el que más, ¿no es cierto? Esta política comercial hay que seguirla protegiendo para poder llegar después a tener esta igualdad de competencias. Tenemos en la mira el acuerdo con Canadá, la mira el acuerdo con con Corea del Sur y también obviamente el anhelo tan deseado de parte de los exportadores, que es en algún momento recuperar esa decisión catastrófica y te diría antipatria que fue el no haber negociado el acuerdo con los Estados Unidos del TLC, con los Estados Unidos del 2005, que 20 años cumplen ya este año, de lamentarnos tanta pérdida de divisas, tanta pérdida de oportunidades, tanta destrucción de empleos que se cometieron con esa mala decisión en el 2005, ¿no? Ahora, pese a eso, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los productos ecuatorianos. Totalmente, totalmente. Es decir, imagínate aquí el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, si así con aranceles promedio del 35%
tenemos un mercado norteamericano que sigue creciendo, este último año creció el 15%. Yo no dejo de soñar en esto, en este mercado, cómo sería si tuviéramos el acceso preferente, ¿no? Es decir, todavía me duele cuando se fueron en el 2014 las industrias exportadoras de las alcachofas, de los espárragos, donde dejamos de exportar atún en pouch hacia Europa, los textiles, las medias nylon que dejamos de exportar de parte del Ecuador. Todavía me duelen cuántos millones de dólares se han perdido, porque si con las condiciones actuales tenemos un crecimiento del 15, estoy seguro que con la cercanía, con el compartir la misma moneda, con las facilidades logísticas, con la capacidad de consumo que tiene los Estados Unidos, con la potencialidad agrícola que tiene el Ecuador, Estados Unidos fácilmente podría hacer el doble de las exportaciones de lo que es ahora y eso generaría muchísima riqueza para el país, muchísimo trabajo para el agroecuatoriano y el Ecuador estaría en mejores condiciones de las que nos encontramos actualmente, ¿no? Y ya no estaríamos dando una noticia como que es la mejor balanza comercial desde la historia de la dolarización, si no estaríamos acostumbrándonos a que esto suceda, como pasa en el Perú. Fíjate en el Perú, nosotros ahorita estamos celebrando los 24.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, mientras que el Perú celebra 75.000 millones de dólares en exportaciones, ¿no? Entonces la diferencia sigue siendo muy grande. Es algo que a mí me quita el sueño, es decir, yo sueño con un Ecuador en el cual ojalá algún día compitamos de la misma manera en el número y en el volumen de exportaciones que nuestros amigos del Perú, que no tienen las mismas condiciones que nosotros en cuanto a naturaleza. Ellos tienen prácticamente un desierto y se ha convertido en el mayor exportador de esta región de Sudamérica de aguacate, por ejemplo, a los Estados Unidos. Son el segundo proveedor de aguacate en los Estados Unidos. Y eso es algo que ayer salió una buena noticia, que el Ecuador está mandando ya aguacate tipo hash ¿cómo se llama? Argentina. Pero claro, todavía seguimos perdiendo un mercado tan rico, tan enorme, con tanta capacidad de consumo que compartimos la misma moneda por culpa de estas decisiones torpes que se tomaron en el 2005, ¿no? Y además, otro tema que también me duele un poco, Emil, si me permites, es esa frustración que tiene nuestro migrante que vive en los Estados Unidos de no poder hacer negocios con su propio país, ¿no? Eso realmente cada vez que converso con ellos me duele mucho porque sus negocios tienen que nutrirse de productos peruanos y colombianos por culpa de no tener este acceso preferente con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora, aparte, con China hay una contracción en el tema de exportaciones. ¿Por qué? ¿Qué productos han dejado de ser demandados por China y por qué? ¿Por qué se cree? Ah, A ver, es muy importante tu pregunta, Milton, porque siempre que estamos, así como te decía al inicio, de que cuidamos de esta política de Estado de la apertura comercial y empiezan las voces de esas del pasado que empiezan a decir, pero bueno, ya firmamos con China, va a cumplir un año y no tenemos todavía los resultados positivos. Esto nos pasó también con la Unión Europea. Y aquí en comercio exterior hay una máxima que es importante mencionarle a la ciudadanía. Los resultados del comercio exterior no se pueden medir jamás al corto plazo, sean para bien o sean para mal. Acuérdate lo que te mencionaba hace un momento de cómo me duelen esas industrias que se fueron a raíz de la irresponsable decisión del socialismo del siglo XXI de no renovar el ATPDA cuando hicieron todo ese show. ¿Te acuerdas que montaron que renunciaban al ATPDA algunos ministros que ya ni siquiera viven en el Ecuador, es más, están viviendo en Estados Unidos, para que veas lo irónico que es el tema? Y claro, ellos decían no va a pasar nada, no va a pasar nada. A la final, cada año que pasa con los Estados Unidos perdemos 300 millones de dólares en exportaciones y eso siendo conservadores. Y perdemos una capacidad de ir creciendo y generar empleo enorme. Y lo mismo pasa también desde el lado positivo, es decir, con Europa cuando suscribimos el acuerdo, Europa también entró en un problema de recesión, entró en un problema de la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Un problema energético con inflaciones. Y en Europa no tuvimos los crecimientos que, claro, todo el mundo pudo haber llegado a pensar que íbamos a tener los producto del acuerdo. Pero si ya trazas una línea del tiempo como el que estamos trazando el día de hoy, de 8 años de vigencia del acuerdo,
ves que el resultado es totalmente ganador. En Europa hemos crecido el 35% el último año. Es una locura. O sea, fíjate los números que te estoy mencionando, ¿no? A veces esto es muy difícil digerir para alguien que no esté en el día a día de esto, pero 35% en millones de dólares, superar los 5.000 millones de dólares en exportaciones a un solo mercado de destino es algo enorme. Y en cambio con China, China ha tenido serios problemas. Acordémonos que China fue uno de los últimos países en liberarse de la pandemia, ¿no es cierto? Los lockdown o los encerramientos que hacían ellos de sus puertos, de sus ciudades, fueron mucho más largos y esto les pasó una factura fuerte en el crecimiento económico. China estaba acostumbrado a crecer a ratios del 8, del 9%, y claro, un gigante de ese tamaño crecer al 3 o al 4 afecta muchísimo. Y claro, entonces la capacidad de consumo se ha visto mermada y eso lógicamente ha hecho que los principales productos del país, como el caso del camarón, tengan una rebaja en su expectativa, en su crecimiento. Sin embargo, de aquello, ya una vez que tienes el acuerdo y empiezas a generar nuevos productos que ingresen en el mercado chino, estoy seguro que los crecimientos van a ser exponenciales. Por ejemplo, recién hace una semana hubo esta exportación de alguna forma simbólica de atún a China. El momento que empiecen China a consumir ya en grandes cantidades del atún, el crecimiento va a ser enorme. Es más, va a haber un gran desafío porque la materia prima ahí es de alguna manera controlada de a dónde mandas tú y vas a poder un poco jugar con el precio del mercado. Y eso es algo positivo. Igual en los próximos años, ya cuando tracemos, como te digo, una línea de tiempo de unos 4 o 5 años con China, vas a ver ya también que en las estadísticas te van a aparecer exportaciones de pitahaya, exportaciones de arándano, etcétera. Es decir, siempre la tendencia va a ser a ganar. A pesar de que en estos momentos, obviamente este último año para China ha sido difícil y claro, sustituir un mercado como el chino no es sencillo. Más bien lo que queremos como ecuatorianos es que se recupere esa economía, porque mientras más se recupere, más nos comprarán productos. Y estoy seguro, Milton, y te firmo, que si nos volvemos a ver en unos 6 años y analizamos este tema desde la fecha de hoy, el resultado para el país va a ser totalmente beneficioso. Tengo solo 30 segundos, Felipe, pero no quiero dejar de preguntarte por lo que tú mencionaste al principio, la política de Estado. Has hablado de no un solo gobierno, sino de 8 más o menos, 7 años de tener una política. Vamos a elecciones en abril y tenemos una opción, pero también tenemos de la otra opción. Lo importante es que lo que se haga sobrepase las ideologías políticas. Totalmente, y es una pena que se estén discutiendo estos temas. Le oí al expresidente de la República que vive en el exilio hablar y oponerse del Acuerdo de Canadá, un acuerdo que es totalmente beneficioso de bienes y servicios y no contempla ningún capítulo minero. Con Estados Unidos tenemos un gran trabajo avanzado y claro, eso nos ha manifestado la preocupación de que gane otra vez el socialismo del siglo XXI por lo que representa ese relacionamiento con una administración como la de Trump. Entonces, la verdad que volvemos a estar a de esta disyuntiva de defender esta política de Estado que nos ha dado estos excelentes resultados que hemos analizado el día de hoy y esperamos que el Ecuador no se equivoque y que más bien busque y gane la opción que está sobre todo sosteniendo esta política comercial y no vengan esos vientos del pasado del 2005 que como vimos con Estados Unidos tanto daño nos hicieron, ¿no? Felipe, gracias por habernos acompañado. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, gracias y buenos días. A ti, Milton, un fuerte abrazo.